Hola, buenas. Os traigo un vídeo de un juego nuevo, ¿de acuerdo? Este juego es New Eden, el autor es Benjamin Sverd, es autor de otros juegos como por ejemplo del Hadara y bueno, pues lo publica Schmidt, que lo publica en esta caja que es en 3 idiomas, ¿de acuerdo? Viene en alemán, en francés y en inglés con las instrucciones correspondientes. Y el juego lo que consiste es en que, bueno, pues en un año futuro, en el 2442, la Tierra está anegada y prácticamente solo queda fuera pues las faldas del Monte Everest y de alguna otra montaña. Y en las factorías que quedan en esa zona, pues el gobierno de la Tierra lo que plantea es la fabricación de módulos para ser capaz de construir estaciones subacuáticas, estaciones por debajo del agua, que sean capaces de aprovechar los recursos y hacerse sostenibles y estables para permitir que la población humana se pueda trasladar a las mismas. Cada uno de los jugadores lo que representará es al director o al jefe de una de estas estaciones y la idea lógicamente será ir creciendo y ir expandiéndola, ganando por lo tanto recursos y puntos de victoria, pero evitando que ésta sea muy inestable, porque si al final de la partida es muy inestable, colapsará y lo que hayamos ganado pues puede no ser suficiente para vencer a nuestros rivales, y ellos sí que han sido capaces de construir una estación estable. En un principio es un juego para entre 2 y 4 jugadores, aunque probablemente luce más a 3 o 4 que a 2. Existen algunas modificaciones, incluso para poder jugarlo en forma de solitario. Pero dado que una de las fases es una fase de subasta, parece que luce poco si lo tenemos que hacer con eso, aunque el juego busca adaptarlo de alguna forma. Y es un juego que en un principio se supone que está hecho para niños a partir de 10 años, pero probablemente con un poco de ayuda, incluso a lo mejor alguno más pequeño podría jugar, puesto que es un juego en donde la mayor parte de las acciones se hacen de forma descubierta y es relativamente fácil, bueno, pues poder echarles una mano en un momento determinado. En un principio parece aceptablemente entretenido, pero si queréis conocer un poquito más de cómo funciona el juego, seguid en este vídeo. El objetivo de New Eden es ganar puntos de victoria, ¿de acuerdo? Los puntos de victoria los llevaremos reflejados en este tablerito, donde cada uno de los jugadores tendrá un cilindro y habrá una ficha para 50 o 100 puntos, para en caso de que diéramos la vuelta completa, que serían 50 puntos, podemos lógicamente ir añadiendo más. La partida se va a jugar en 3 turnos de juego, va a ser el turno 1, el turno 2 y el turno 3, cada uno de ellos dividido en 4 fases. Aquí en el centro he colocado el tablero de mercado. En el tablero de mercado vamos a tener una cara que es esta, la cara A, ¿de acuerdo? Que es para cuando estemos jugando en la fase de desarrollo. Tendremos, si le damos la vuelta al tablero, la cara B, que es la que utilizaremos en la fase del mercado negro, ¿vale? Para hacer el setup debemos de colocar aquí arriba las cartas de bonus y aquí al lado las cartas que van a corresponder a cada uno de los turnos, divididos en las dos fases. La fase A, que como os he dicho es la de desarrollo, y la fase B, que será la que corresponde a la fase 3, que es el mercado negro, ¿vale? Además, cada uno de los jugadores tendrá un tablero propio, que está aquí abajo. En el tablero propio tendremos un cilindro que nos va a marcar a través de este semicírculo el indicador de daño actual de nuestra estación. Y luego tendremos esta otra barrita, ¿de acuerdo?, que se va a ir colocando entre dos números, no encima de uno, sino entre dos números, que va a ser el marcador del daño final. Porque al final de la partida comprobaremos si nuestra estación es suficientemente estable, viendo la relación del daño actual del cilindro con respecto del daño máximo que puede tolerar la estación, que sería esta barra, y que lógicamente vamos a poder ir desplazando a lo largo de la partida. Además, vamos a tener 1, 2, 3 y 4 losetas de expansión, ¿de acuerdo? Más adelante hablaré de ellas. En el centro vamos a tener la planta de energía. La estación teóricamente está colocada encima de una corriente de agua muy caliente que sale a unos 300 grados aproximadamente, y explotar la misma nos permite conseguir recursos. Los recursos realmente se van a contabilizar como monedas y lo vamos a poder hacer como una acción gratuita más adelante. Y luego vamos a tener 6 grupos de módulos que vamos a poder ir añadiendo. Estos grupos de módulos van a estar divididos en 3 que se consideran dentro de la estación, que van a ser el astillero, los tanques de oxígeno y la investigación, y 3 que se consideran que están fuera de la estación, que van a ser los avides de mejillones, los pulpos de reparación y los cangrejos de recolección. Además, tendremos una pantalla de ocultación en la cual al principio de la partida tendremos 10 monedas para cada uno de los jugadores. Y se recomienda dejarlas
escondidas para que los contrarios no sepan exactamente cuánto tenemos. Las monedas van a dar algún punto al final de la partida, pero no va a ser mucha cantidad. Una vez que tenemos hecho este setup, lo que tenemos que hacer es colocar uno de estos graciosos submarinos, que los llaman Dippels, en nuestro astillero, que es con el que vamos a empezar la partida. El marcador de daño en 0 y el marcador de daño máximo entre 0 y 1 para empezar la partida también. Y nos tocará ya empezar con lo que es el juego. En cada uno de los turnos del juego, lo primero será la fase de desarrollo. Para ello hay que rellenar el tablero colocando 12 cartas, ¿vale?, que corresponden al mazo del primero de los turnos. Y estas 12 cartas además se van a complementar con 2 cartas de bonus que vamos a sacar y vamos a poner disponibles ahí arriba para que las vea todo el mundo durante la partida, durante el turno. Cada una de las cartas va a aportar una información distinta y lo que tenemos que fijarnos en ellas inicialmente es en la esquina de arriba a la izquierda el tipo, ¿vale? Van a decirnos a cuál de los módulos corresponden, ¿vale? Vamos a tener cartas que van a ser de investigación, van a tener cartas que van a ser de cangrejos recolectores, vamos a tener cartas que van a ser de tanques de oxígeno, vamos a tener cartas que van a ser de hábitat de mejillones, vamos a tener cartas que van a ser de astillero y por último vamos a tener cartas que van a ser de pulpos reparadores. Cada una de ellas tendrá que colocarse en su parte correspondiente de la estación cuando la cojamos, pero además en cada una de las cartas hay más información. En cada una de las cartas nos va a decir cuál es el efecto que va a producir la carta, si para producir el efecto debemos de activar ese módulo colocando algún Dippel. Esto va a pasar en los módulos que sean exteriores, como os decía antes, los hábitats de mejillones, los pulpos reparadores y los cangrejos recolectores van a ser exteriores, y para activarlos va a hacer falta que movamos nuestro Dippel, lo explicaré un poquito más tarde. Además vamos a tener también indicado, en caso de que así lo sea, arriba a la derecha, las acciones que tendremos que hacer en el último turno, al final de la partida. Algunos implicarán que nos darán puntos al final de la partida y otros implicarán cambios en cuanto a que nos vayan a desplazar el indicador, por ejemplo, de daño máximo, que es todos los hábitats de mejillones nos lo van a desplazar hacia abajo, o sea, van a hacer nuestra estación más inestable, o nos pueden proteger moviendo ese indicador de daño máximo en dirección contraria. En el momento que estamos en esta primera fase, los jugadores van a poder escoger una de las 3 siguientes acciones y una vez que la hagan pasaría el turno al siguiente jugador y es de forma consecutiva. La primera acción es comprar una carta. La carta la vamos a poder comprar en función de donde está en el tablero haciendo un pago. El pago va a venir indicado aquí en el lado de la izquierda, ¿de acuerdo? De forma que las cartas que quedan más arriba van a ser las cartas que nos van a costar más dinero, van a costarnos 10 monedas. A cambio, sin embargo, nos va a permitir modificar nuestro marcador de daño 3 hacia abajo, digamos que nos va a permitir reparar la estación. La siguiente fila costaría 6 monedas y solo repara una. La siguiente fila costaría cada carta 3 monedas y la última fila cada carta nos costaría una sola moneda, pero haría que ese marcador de daño avanzara 1, o sea, deterioraría nuestra estación. Una vez que nosotros decidimos la carta que vamos a comprar, por ejemplo, pongamos que fuéramos a escoger esta carta de aquí, ¿vale? Pagaríamos las 3 monedas correspondientes y la llevaríamos a nuestra estación, la colocaríamos en su sitio. En este caso, yo estoy colocando unos cangrejos recolectores, ¿vale?, que quedarían en esta posición. La dejaríamos directamente ahí, ¿vale? Una vez que ya hemos colocado una carta, ya no vamos a poder hacer nada voluntariamente para desplazarla de posición o para quitarla de nuestra estación. Cada carta nos va a aportar diferentes beneficios. Si yo cojo una carta de astillero, esta nos va a indicar, lo veis en la misma carta, nuevos dippers, nuevos submarinos, que nos van a permitir activar los diferentes módulos. Las cartas de tanque de oxígeno nos van a dar más tanques de oxígeno para poder funcionar. Al inicio de la partida vamos a empezar con 2 cartas, una de 1 y una de 2, que son las cartas iniciales. Lo podéis ver porque vienen con la estrellita aquí debajo, ¿vale? Pero más adelante necesitaremos más cantidad de cartas para poder desplazar nuestros dippers por los diferentes módulos. Las cartas de investigación
que las tendremos que colocar aquí abajo, son las únicas que no tienen que ir colocadas en un orden determinado, todas las demás se van a ir añadiendo seguidas de las anteriores en el módulo correspondiente. Las cartas de investigación nos van a dar diferentes mejoras. Las cartas de hábitats de mejillones van a ser cartas que lo que nos van a dar es puntos de victoria directamente, ¿vale? En este caso nos van a dar puntos de victoria al final de la partida, pero también nos darán 2 puntos de victoria cada vez que la activemos. Las de cangrejos recolectores lo que nos van a dar es recursos, lo que nos van a dar es dinero, pero ojo, porque estas cartas al final de la partida nos van a implicar una cierta cantidad de descontrol o de dificultad para mantener la estabilidad de la estación y por lo tanto nos van a acabar penalizando. Y por último tendríamos las cartas de pulpos de reparación, que lo que va a hacer es repararnos la estación, va a hacer que nuestro marcador de daño se desplace hacia abajo y al final de la partida también algunas de ellas nos van a permitir aumentar la tolerancia que va a tener nuestra estación al daño y por lo tanto nos va a permitir llegar en mejor situación al último turno. Esta sería la primera acción. Puede ocurrir una cosa, que es que en un momento determinado las cartas se vayan comprando y pueden acabar, por ejemplo, imaginaros si hubiéramos hecho esto y hubiéramos vaciado esta fila, ¿vale? En el que hubiera una fila completamente vacía. En el momento en que una fila se vacía por completo, las filas que quedan por arriba van a caer, ¿vale? Y van a caer manteniendo el mismo orden. Esta carta no cae hasta abajo, sino que se mantiene en su fila. ¿Esto qué hace? Esto hace que, lógicamente, las cartas pasan a ser algo más económicas, ¿vale? Y por lo tanto también vamos a poder jugar con esto cuando estemos comprando cartas de esperar a que la carta se haga algo más barata para poder comprarla. Lógicamente con el riesgo de que nos la pise otro. La segunda acción que podemos hacer después de comprar una carta es mover alguno de nuestros DPS para activar los módulos exteriores. ¿Esto cómo se va a hacer? Los DPS se pueden mover dentro de lo que es la estación sin coste. Por lo tanto, del astillero a la zona central, a los tanques de oxígeno o a la zona de investigación, que realmente no tienen que desplazarse, no habría problema. Pero si quieren ir a uno de los módulos exteriores, van a tener que gastar tanques de oxígeno. ¿Cómo vamos a hacer eso? Fácil. Tenemos aquí cartas de tanques de oxígeno y lo que vamos a hacer es que vamos a poder gastar cada carta en un solo meeple, ¿vale? Y por cada carta que gastemos esa cantidad de movimientos. Por ejemplo, aquí tendríamos una carta de un tanque de oxígeno que nos va a permitir movernos uno y por lo tanto permitiría mover este DPL aquí. Para indicar que ya la he utilizado, lo que haría sería dar la vuelta a la carta, ¿vale? Y de esta forma sé que esta carta, este turno, ya no se va a poder utilizar. Si en vez de utilizar esta carta, utilizara la otra carta, que me da 2 de movimiento, solo estoy consumiendo 1. El otro movimiento se pierde, no lo puedo utilizar. Imaginaros que tuviera otro DPL en un momento determinado, no lo puedo utilizar para otro. Una vez que termine el movimiento, vemos si podemos activar ese módulo. En este caso sí, porque solo nos va a pedir un DPL. Más adelante en la partida habrá cartas que nos pedirán más de uno. Así que lo que haríamos sería colocarlo aquí encima y en ese momento hacemos inmediatamente su acción. En este caso, que es recibir 3 monedas. Pues las 3 monedas que nos había costado vuelven para adentro. ¿Vale? El inconveniente que vamos a tener aquí, ya sabemos, es que esta carta va a ser peligrosa al final de la partida, pero durante la partida, lógicamente, la vamos a poder utilizar. Este DPL ya se queda aquí lo que queda de turno, no lo vamos a poder mover. Va a tener que permanecer en ese punto hasta que vayamos a terminar por completo el turno y entonces podrá volver al astillero, que es donde esperan entre turno y turno. La tercera acción que tenemos es pasar. En el momento en que el primero de los jugadores que está compitiendo pasa, se va a llevar 3 puntos de victoria y además se va a llevar la ficha de Nautilus, que es la ficha que indica el primer jugador, ¿vale? El segundo jugador en pasar se llevaría 2 puntos, el tercero se llevaría 1, pero siempre contando que el último jugador no se va a llevar nada, de manera que si en vez de jugar a 4 jugáramos a 3, el primer jugador se llevaría 3 puntos, el segundo se llevaría 2, pero el tercero no se llevaría nada. Y si en vez de jugar a 3 jugáramos a 2, el primer jugador se llevaría 3 puntos y el segundo jugador no se llevaría nada, ¿vale? Lógicamente el jugador que pasa ya no puede volver, de manera que los demás podrían seguir jugando sin penalización, pero lógicamente con el inconveniente de haber perdido pues esos 3 puntos y además la posibilidad de empezar la siguiente ronda de primero. Además de estas acciones, siempre vamos a poder hacer 2 acciones más que son gratuitas. La primera es activar la planta de energía. La planta de energía la tenemos aquí y al activar la planta de energía lo que vamos a hacer es conseguir recursos, conseguir monedas. Aquí he marcado 5 monedas, entonces si yo la activo la primera vez, voy a utilizar una de estas fichas de incidente, voy a tapar el primero de los números que es 1,
me voy a llevar 5 monedas, pero a cambio voy a mover 1 mi marcador de daño, ¿de acuerdo? Lo estaría llevando 1 más allá. Puedo hacerlo hasta 3 veces, lo que pasa es que la segunda vez en el turno me va a costar 3 de marcador de daño, y si lo hago una tercera vez me va a costar 6 de marcador de daño, ¿vale? La otra opción que podemos hacer es expandir la estación, que es cogiendo las monedas, alguno de los 4 módulos de expansión que tenemos, voltearlo. Cada uno de ellos va a costar 6 monedas. Y el voltearlo lo que nos va a permitir, disculpadme que este estaba al revés, el voltearlo lo que nos va a permitir, cada uno de ellos es una mejora. Por ejemplo, en este caso, si lo volteamos, lo que vamos a tener que es, vamos a tener 4 dippels, vamos a tener la posibilidad de utilizar 4 submarinos, y entonces directamente los pondríamos aquí, en esta tarjeta. Si volteáramos este de aquí, lo que nos permitiría es tener ya directamente el primer módulo del pulpo de reparación, ¿vale? Que básicamente lo que nos va a permitir es, si lo activamos, por eso está la casilla aquí del meeple, no sé si se distingue muy bien, nos va a permitir reparar 3 nuestra estación. Si lo que diéramos la vuelta es a esta carta, a esta expansión, que es la de los tanques de oxígeno, lo que nos va a permitir es coger una de las cartas de la reserva. Las cartas de reserva están ahí arriba, se va a poner una por jugador, y lo que nos va a permitir es, lógicamente, pues un montón de tanques de oxígeno. En una sola carta son 6, lo que nos va a permitir, lógicamente, desplazar, cuando tengamos muchos módulos acumulados, alguno de nuestros dippels en esa dirección. Y por último, el módulo de investigación, que está aquí abajo, que lo que nos va a permitir es que, una vez que lo hayamos volteado, cada nueva carta de investigación que añadamos nos va a dar 3 puntos de victoria. Ojo, esto no se aplica de forma retroactiva, de forma que si ya hemos puesto cartas de investigación, esto no nos va a permitir ningún punto al respecto. Lógicamente, una vez que todos han terminado las acciones, terminaría este turno y pasaríamos a la siguiente fase, ¿de acuerdo? Que va a ser la fase 2, que es la de mercado negro. Para la siguiente fase lo que haremos será despejar el tablero de cartas y darle la vuelta para que nos muestre la cara B, que permanecerá hasta que volvamos a la siguiente fase de desarrollo. Acto seguido cogeremos el taco de cartas que corresponda a nuestro turno, pero de fase B, y le entregaremos 3 cartas a cada uno de los jugadores, ¿vale? Estas cartas son las cartas que corresponden al mercado negro. Cuando estábamos comprando las cartas en la primera fase, estábamos comprando de factorías oficiales que quedan en las faldas del Monte Everest, pero aquí ya estamos comprando en el mercado negro de una forma, bueno, pues algo más sospechosa. Pero aún así el juego nos anima a hacerlo porque lógicamente esto nos va a permitir mejorar. Y fijaros que ahora me van a dar 3 cartas que pueden ser muy interesantes. Pues en este caso sería un módulo de pulpo reparador, en este caso sería unos cangrejos recolectores y en este caso serían otros cangrejos recolectores. Pero que, ojo, porque nos van a dar cosas distintas, porque todos los cangrejos recolectores, acordaros que nos retrasaban un poco ese marcador de daño máximo, pero en este, por ejemplo, pues nos van a dar puntos de victoria o nos van a dar más cantidad de monedas, por ejemplo 4, respecto de lo que tenía en mi estación previamente, que es 3. ¿De acuerdo? Una vez que tú tienes las cartas de mercado negro, vas a poder escoger con cuántas de ellas te vas a quedar. Para ello, lógicamente, vas a tener que pagar un coste. Estas 3 cartas que nos van a dar, por lo tanto, a cada uno de nosotros, vamos a poder decidir de forma secreta si nos las vamos a quedar todas o no, ¿vale? Si yo decido en un momento determinado que no me quiero quedar ninguna, estas 3 cartas, lógicamente, no me va a costar, me costaría 0 monedas. Si me quedara con una carta, tendría que pagar una moneda y añadir 1 de daño en mi marcador. Si me quedara 2 cartas, tendría que pagar 3 monedas y 3 de daño, y si me quedara con las 3 cartas, tendría que pagar 6 monedas y 6 de daño, ¿de acuerdo? Bien indicado en el tablero, ahí arriba, ¿vale? Pongamos por caso que yo me quiero quedar solamente una. Pagaría, lógicamente, la moneda correspondiente y me aumentaría el daño correspondiente. La colocaría en su lugar correspondiente, en este caso, aquí, en el brazo de los pulpos reparadores. ¿Y qué haría con las otras 2 cartas? Las devolvería al tablero escogiendo una fila, da igual cuál, y poniéndolas inicialmente boca abajo. El mismo proceder harán el resto de los jugadores, de forma que en un momento determinado el tablero se va a llenar con las cartas que los demás jugadores no hayan querido coger. Una vez que esto estuviera así, habríamos terminado la fase de mercado negro, y tendríamos que pasar a la siguiente fase. Ojo, durante esta fase, durante la fase de mercado negro, se pueden hacer las acciones gratuitas también.
Acordaros que las acciones gratuitas eran, lógicamente, si todavía nos quedara espacio, activar nuestra central de energía, o pagar por evolucionar, por mejorar, por expandir nuestra estación. Para la fase 3, para la fase de subasta, lo que hacemos es que volteamos las cartas de mercado negro que no han sido adquiridas, las colocamos en el tablero sobre la cara B, ¿vale? Y pasaríamos a que quedan, por lo tanto, casillas vacías, incluso puede quedar una fila vacía por completo y otras con diferente cantidad de cartas. Aquel jugador que lleva el Nautilus, es el que tiene la ficha de primer jugador, es el que va a decidir por qué línea quiere empezar, por cuál de las filas quiere empezar y cuál es su puja. Entonces hace una puja pública, por ejemplo, una moneda. Perfecto. El siguiente jugador puede decidir pasar o incrementarlas. Lógicamente, si pasa, no puede seguir participando en esta puja. Los demás podrían seguir. Imaginaros que diera la vuelta entera y yo decidiera 6 monedas por la pila de arriba, ¿vale? La fila de arriba, perdón. Y nadie fuera por encima mío. Perfecto. ¿Qué haría? Me llevaría las 3 cartas y colocaría una ficha de que esta fila ya ha sido subastada, porque si no podríamos tener el riesgo de no saber si es que la fila estaba vacía. Y con los módulos que he comprado, pues lo que haría sería ponerlos directamente en mi estación. Este iría aquí y este iría aquí. ¿Vale? Acordaros que colocar las cartas se hace de forma automática. Por lo tanto, yo como el puja ganadora me he llevado y resulta que el que gana la puja es el que, independientemente de que en ese momento tenga o no tenga la ficha del Nautilus, decide cuál es la siguiente fila que se va a empezar a pujar y, por supuesto, puede empezar de nuevo con una puja inicial. Poneros por caso que yo decidiera que quiero pujar por esta fila, pero no quiero realmente esa fila, así que digo que se empieza por esta fila y yo apuesto 0, paso. El siguiente jugador, lógicamente, tendría que decidir y así daríamos la vuelta entera hasta que todos los jugadores hayan pasado y haya una puja ganadora. ¿Qué ocurre? Podemos pujar por filas en donde haya espacios libres. ¿Qué va a implicar que haya espacios libres? El jugador que se ha llevado la puja se va a llevar las cartas correspondientes. Imaginaros, por ejemplo, que hubiéramos pujado por esta. Va a poner la ficha correspondiente. Va a ser el que pueda empezar la siguiente puja. Y en este caso, como solo se ha llevado una ficha, quedan estas dos fichas disponibles. Estos dos huecos disponibles. ¿Qué va a significar eso? Que va a poder hacer 2 veces la acción de mover un DPEL que tenga en su estación, lógicamente si tiene DPEL libres y lógicamente si tiene tanques de oxígeno libres. Si no tiene DPEL porque están todos ocupados o no tiene oxígeno, no la va a poder hacer, pero la va a poder hacer en este caso en 2 ocasiones. Si hubiéramos escogido esta fila sería en 1 y se podría subastar esta para conseguir hacerlo en 3 ocasiones, que lógicamente será una acción que nos merecerá la pena hacer en función de la situación en la que estemos en cada uno de los momentos. Una vez que se han completado las 4 pujas, ¿vale? Que se podrían incluso completar con que alguna de las filas no la quisiera nadie pujara por él, lógicamente esas cartas habría que quitarlas, llegaríamos a lo que es la fase de puntuación de final de este primer turno. Para la fase de puntuación, lo primero que haremos será comprobar las cartas de bonus que teníamos al principio, esas que tenemos allí, y nos dará el beneficio correspondiente en función de los módulos que tengamos de cada uno de los indicados. Por ejemplo, en este caso, nos daría 1 punto por cada módulo que hayamos añadido de investigación, una moneda, o 2 puntos por cada módulo que tengamos de pulpos de reparación. No implica que tengan que haber sido adquiridos en ese turno, sino los que tenga la estación en su momento en concreto. Por lo tanto, si en el turno anterior hubiéramos puesto uno y ahora hubiéramos puesto otro, cobraríamos por los dos, no solamente cobraríamos por el que hemos puesto en ese turno, ¿vale? Una vez que hemos repartido los bonus correspondientes, las monedas o puntos, los dippers que tuviéramos fuera del astillero volverían al astillero y se rellenarían todos los huecos que tengamos en el astillero. Las cartas de tanque de oxígeno que hubiéramos consumido y que estuvieran boca abajo les daríamos la vuelta. Los marcadores de incidentes saldrían de la planta de energía, de forma que los volveríamos a tener, tendríamos otra vez los huecos disponibles para volver a hacer esa acción. Y el tablero lo dejaríamos en la cara A y pasaríamos a poner las cartas correspondientes a la fase A, o la cara A, que es la fase de desarrollo del segundo turno. El daño que vamos a poder ir acumulando va a ir entre 0 y 15, ¿vale?
En ningún momento va a poder ser menos de 0 y en ningún momento va a poder ser más de 15. Por lo tanto, si estamos en 0 y tenemos una acción de reparación, no la podemos ejecutar, pero si lo tenemos en 15 y tenemos alguna acción que implica un aumento del daño, eso lo que va a hacer es que de una de las 5 patas, podríamos decir, que tiene nuestra estación, no incluiría por lo tanto las cartas de investigación, vamos a tener que quitar el módulo que esté más exterior, lo vamos a perder y ese módulo se va a ir para todo el resto de partida, no va a haber ninguna posibilidad de recuperarlo. Por lo tanto, es peligroso estar en cifras muy elevadas. Una vez que hemos hecho esto durante 3 turnos, vamos a llegar a la fase final del juego. Lo primero que vamos a hacer en ese momento de fase final es comprobar la situación de nuestro marcador de daño y de nuestro daño actual. Para ello, lo que vamos a tener que hacer es ir viendo las cartas que nosotros tenemos que nos lo vayan a modificar de alguna forma. Por ejemplo, lo que yo tendría con esta carta, aparte de que me da ahora al final de la partida, me daría un punto, pero lo que va a hacer es que va a desplazar esta barra 1 hacia arriba, ¿vale? Y sin embargo, una vez que haya contabilizados todos los que me desplazan hacia arriba, tendría que contabilizar todos los que me desplazan hacia abajo. Y esto tiene su lógica, porque imaginaros que yo lo tuviera aquí, no podría subir más allá de este nivel, ¿de acuerdo? No hay barra más arriba, y una vez que haya consumido todo de subida, tengo que apuntar todos los de bajada. O sea que realmente en ese aspecto está hecho para penalizar un poco. ¿Qué es lo que ocurre? Si una vez que ya he terminado el contaje, mi marcador de daño está por debajo del límite de daño máximo, implica que mi estación es estable, por lo tanto voy a poder seguir puntuando por la misma. Mientras que si fuera al revés, implicaría que mi estación es inestable. Esto no me va a quitar los puntos de victoria que yo haya ganado hasta este momento, pero sí me va a impedir ganar puntos de victoria nuevos. Poniendo la situación en la que sí que hubiéramos conseguido que nuestra estación fuera estable al final de la partida, entonces vamos a poder puntuar. ¿Cómo vamos a poder puntuar? Todas las puntuaciones que aparezcan en esta esquina superior derecha de las cartas nos los vamos a añadir como puntos al final de la partida y además vamos a recibir un punto por cada 5 monedas que nos queden restando. ¿Vale? En este momento ya habremos terminado toda la puntuación y para saber quién ha ganado lo que habrá que ver es quién tiene más puntos de victoria. En caso de que haya un empate a puntos de victoria, lógicamente el que tenga menos cantidad de daño y por lo tanto el que haya hecho una estación más estable será el que sería el ganador. Las cartas de investigación van a ir apareciendo en cada uno de los diferentes mazos y las vamos a poder ir llevando a nuestra estación y colocarlas aquí debajo en el orden que queramos, no hace falta que vaya en orden determinado. Cada una de ellas va a dar distintos beneficios, algunos serán inmediatos, otros serán al final de la partida. Podemos tener, por ejemplo, esta carta, que lo que nos va a dar es 5 monedas de forma inmediata. Tenemos, por ejemplo, esta carta que dice básicamente que tus módulos de cangrejos de recolección son medioambientalmente sostenibles y por lo tanto no te van a empeorar el daño total máximo tolerable al final de la partida, por lo tanto van a hacer que no desplacemos esta barra roja en función de estos módulos que tengamos aquí. Esta otra lo que implicaría es que nos vamos a llevar 3 puntos de victoria por cada módulo activado, o sea, lleno de dipples que hay al final de la partida. Esto lo veremos porque después del último turno los dipples se dejan hasta esta fase de puntuación y aquellas cartas que tengan lleno el correspondiente, en este caso lo que estaríamos hablando es de estos módulos, de acuerdo, de los módulos de cangrejos de recolección, pues esto implicaría que nos darían 3 puntos por cada uno de los que estén llenos, de acuerdo. Aquí tendríamos 2 cartas que nos van a hacer avanzar inmediatamente 5 nuestro marcador de daño o 10 nuestro marcador de daño, pero que nos van a dar respectivamente 8 o 20 puntos de victoria al final de la partida si nuestra estación ha conseguido llegar estable. También tenemos estos que implican que cada vez que utilicemos nuestra central de energía, aparte de las 5 monedas que nos llevamos por cada una de las activaciones, nos llevamos 2 monedas extras o una reparación de la base o 2 puntos de victoria. Tendríamos también esta carta que nos va a permitir al final de la partida, acordaros que todo lo que viene en el recuadro de arriba a la derecha de la carta me va a permitir mejorar en 3 movimientos, o sea 3 espacios, el marcador de daño máximo, por lo tanto va a hacer mi estación más estable o más tolerante al daño, podríamos decir. Podríamos utilizar esta que me va a permitir inmediatamente reducir 5 puntos de daño de los que yo tenga, de mi cilindro, pero a cambio me va a penalizar al final de la partida quitándome 5 puntos, ¿vale? Tendríamos también esta otra carta que lo que va a hacer es, igual que antes hablamos de los cangrejos, si en el último turno hemos activado módulos de pulpo y permanecen activados, nos llevaríamos 2 puntos de victoria por cada uno de ellos,
¿vale? Tendríamos este, que lo que hace es que todos los demás jugadores se llevan inmediatamente 5 monedas, pero si la estación es estable al final de la partida, nos llevaríamos 15 puntos de victoria, ¿vale? Y tendríamos estas cartas en las cuales, en el momento en que las adquiramos, directamente se van a llevar los demás jugadores, nos afectaría a nosotros un punto de daño, un empeoramiento con el movimiento del cilindro por cada carta de tanque de oxígeno, por cada carta de astillero o por cada carta de cangrejos de recolección que tengan en su estación. Espero que os haya gustado la explicación. La verdad es que es un juego entretenido que junta diferentes mecánicas y que, bueno, pues estéticamente es bonito. No está disponible ahora mismo, creo que en España. La edición que ha salido es una edición que es en inglés, francés y alemán, pero las reglas son relativamente fáciles y, bueno, pues ya me diréis qué os parece y si os gusta o si os interesa, pues lógicamente ponerlo en los comentarios o si tenéis cualquier duda, decídmelo para ver si os la puedo resolver. Un saludo.